Bajo los húmedos y pesados cielos de una tarde de verano, Ray Johnson caminaba por Main Street con una sensación de paz que no había conocido en años después de 3 décadas de riguroso servicio en el servicio secreto. Finalmente estaba retirado en estos días, disfrutaba de la libertad de mezclarse con la multitud, disfrutar de los momentos de tranquilidad y vivir sin el peso del deber sobre sus hombros. R.J. era un hombre negro alto y ancho de hombros con un aire natural de autoridad. Aunque lo llevaba ligero hoy, estaba vestido con una sencilla camisa de cuello y un par de jeans viejos. Su comportamiento tranquilo contrastaba con la ligera cojera de una vieja lesión que le recordaba una vida que había dejado atrás mientras caminaba lentamente asintiendo con la cabeza al transeúnte ocasional. R.J. notó un destello de movimiento con el rabillo del ojo. Un coche patrulla de policía estaba estacionado al otro lado de la calle y un joven oficial blanco con rostro fresco y la confianza de un hombre que nunca había sido examinado observaba a Ray de cerca. La mirada del oficial tenía un borde escrutador. El corazón de R.J. se hundió un poco. Se había encontrado con oficiales como este antes. Jóvenes demasiado ansiosos, rápidos para asumir y más rápidos para acto. Dejó escapar un lento suspiro tranquilizador esperando que su mente le estuviera jugando una mala pasada. Había venido a esta ciudad por su promesa de una vida tranquila sin acción ni persecuciones, solo un ritmo calmado y constante, pero mientras R.J. continuaba calle abajo, la sensación de ser observado persistía carcomiéndolo. Desvió la mirada hacia su entorno consciente de las miradas de los demás, sus rostros tensos por la sospecha. Cuando miró hacia el otro lado de la calle vio al joven oficial que seguía mirando ahora sosteniendo su radio y murmurando algo en ella. R.J. aminoró su ritmo manteniendo sus movimientos tranquilos sin asumir que conocía el simulacro. Sabía exactamente cómo sucedían estas cosas. El chico era nuevo en el trabajo, recién salido de la academia, y sus ojos brillaban con un sentido del deber que rayaba en el fanatismo, mientras Ray trataba de tranquilizarse a sí mismo de que probablemente no era nada. Sus instintos se activaron advirtiéndole de lo contrario. En unos momentos Ray escuchó el gruñido bajo del motor del cruiser. El oficial a quien Ray ahora podía ver era el oficial Jacobs. Se había alejado de la acera maniobrando su auto para seguirlo a un ritmo lento. No fue sutil. Jacobs bajó la ventanilla con voz aguda y autoritaria. «Oye, tú, detente justo donde estás». Ray se tensó, pero mantuvo su expresión neutral. Toda una vida de entrenamiento le enseñó a no reaccionar visiblemente, a no revelar sus pensamientos, pero sintió un dolor de frustración. Todo lo que quería era una vida tranquila y sencilla, pero el destino tenía otros planes. ¿Hay un problema?, preguntó el oficial R.J. con su voz tranquila, aunque su mente repasó innumerables escenarios. Preparándose para lo peor. «No hagas movimientos repentinos», ordenó Jacobs saliendo de su auto. La mano flotaba cerca de su arma enfundada. Ray levantó la mano ligeramente. Las palmas hacia afuera. «Solo estoy caminando». La mandíbula del oficial Jacobs se tensó. Su mirada se entrecerró mientras se acercaba. «Hemos tenido informes sobre alguien que coincide con tu descripción, comportándose de manera sospechosa. ¿Cuál es tu negocio aquí?» Ray casi se rió de lo absurdo. Sospechoso por caminar por la calle. Era ridículo, pero la expresión seria del oficial dejó en claro que no estaba bromeando. R.J. podía sentir que su paciencia se estaba agotando, pero se recordó a sí mismo que debía mantener la calma. «Solo estaba dando un paseo. Vivo por aquí», respondió R.J. haciendo un gesto hacia abajo. Jacobs no parecía convencido. Inclinó la cabeza examinando a R.J. con una mirada que era más acusadora que investigativa. R.J. sintió que esto no era sobre protocolo o deber, era sobre poder, y Jacobs parecía decidido a afirmar su mente. «¿Si veo alguna identificación?», preguntó Jacobs con una sonrisa tirando de la comisura de su boca. R.J. dejó escapar un suspiro lento metiendo la mano en su bolsillo para sacar su billetera. Estaba consciente de cada detalle, cada movimiento de los dedos del oficial. El ligero temblor que insinuaba preparación. La mano de Jacob se tensó cerca de su funda mirando a R.J. como si esperara algo explosivo. R.J. entregó su licencia de conducir sin decir una palabra. Su mirada fija en el oficial Jacobs, la miró brevemente y luego de nuevo a Ray. Su labio se curvó ligeramente. «¿Qué estás haciendo realmente por aquí?», preguntó Jacob, su tono joder con acusación. «No mucha gente como tú viene por aquí». No fue difícil interpretar lo que quería decir Ray. Mandíbula apretada, el insulto tácito colgando en el aire. Luchó contra el impulso de responder para defenderse, sabiendo que solo empeoraría las cosas. Jacob parecía estar provocándolo, esperando cualquier excusa. «Oficial, no creo que esto sea necesario. No he hecho nada malo». R.J. respondió, su voz tranquila pero firme. Jacob se acercó más, entrecerrando los ojos aún más y Ray pudo ver el cambio en su expresión, un destello de algo peligroso. «¿Te estás resistiendo a la acusación?»,
Golpeó a Ray como una bofetada y supo que las cosas estaban tomando un giro más oscuro. Jacobs no estaba allí para escuchar o proteger, estaba aquí para dominar, para ejercer control. Y él lo reconoció al instante, un juego de poder que había visto en innumerables países y situaciones a lo largo de los años. Una vez se había enfrentado a amenazas internacionales, espías extranjeros y criminales empedernidos, pero aquí estaba en contra de un CAU demasiado entusiasta en una calle de un pequeño pueblo. No. Oficial, dijo y eligiendo lentamente sus palabras con cuidado, solo estoy aquí parado hablando, manos detrás de tu espalda. Ahora la voz de Jacob era gélida, su postura agresiva, desafiando a a desafiarlo. La mente de corrió años de entrenamiento gritando para que reaccionara, para defenderse, pero se obligó a obedecer girando, colocando lentamente sus manos detrás de su espalda, mientras Jacobs agarraba sus muñecas con fuerza demasiado fuerte. ¿Esto es realmente necesario?, preguntó con voz tensa pero tranquila. Cállate, ya veremos qué es necesario una vez que estés en la estación. Jacob se burló, la emoción del control evidente en su tono. Sintió que sus manos eran apretadas en las esposas, el acero frío, mordiendo sus muñecas. Estaba de vuelta en el juego, de vuelta en un mundo que pensó que había dejado atrás, pero se recordó a sí mismo: paciencia, era solo el comienzo. El zumbido de la patrulla de policía era el único sonido que rompía el silencio incómodo mientras Ray estaba sentado esposado en el asiento trasero. Sus muñecas palpitaban donde el metal cortaba su piel, pero mantuvo su rostro tranquilo, sus ojos fijos en la ventana, calculando las calles de la pequeña ciudad. Pasaban lentamente mientras el oficial Jacobs conducía, una sonrisa de satisfacción extendiéndose por su rostro en el espejo retrovisor. Los ojos de Jacob se dispararon hacia arriba, encontrándose con rayos en un destello de desafío. Permaneció inexpresivo, pero su mente estaba acelerada. Reconoció esa mirada, era del tipo que había visto demasiadas veces en su carrera, un hombre como si Jacob siempre estuviera buscando validación, queriendo demostrar su poder, especialmente cuando se sentía amenazado. El crucero se desvió de la carretera principal tomando una ruta que notó que estaba sospechosamente aislada, sin edificios, sin autos que pasaran, solo árboles espesos que bordeaban la carretera y ni un alma a la vista. Los instintos de Ray se pusieron en alerta máxima. ¿A dónde vamos?, preguntó el oficial manteniendo su tono uniforme, pero sus sentidos alerta se callaron. Jacob espetó mirándolo a través del espejo: ahora estás en mi auto, no lo olvides. Ray apretó la mandíbula, reprimiendo su frustración, escaneó los alrededores lo mejor que pudo. El sonido distante de los pájaros se mezclaba con el bajo retumbar del motor, cada fibra de su ser le decía que algo estaba mal. Minutos después, Jacob se detuvo en un estrecho camino de tierra y se detuvo de repente. El polvo se amontonó alrededor del auto mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Lidiaba con hombres peligrosos antes que con personas que hacen cualquier cosa para obtener lo que quieren, pero algo sobre esto se sentía profundamente personal, un abuso de poder enmascarado por la autoridad. Jacob salió del auto cerrando la puerta detrás de él con un aire de intimidación. Ray observó mientras se pavoneó hacia el lado del pasajero, sacando su pistola de su funda con un gesto teatral. La vista del arma confirmó las sospechas de Ray. Este no era un arresto ordinario. Jacobs abrió la puerta trasera haciendo un gesto con su pistola afuera. Respiró profundamente, estabilizándose mientras maniobraba para salir del auto, sus manos todavía esposadas firmemente detrás de él. La tierra crujió bajo sus pies mientras miraba a su alrededor, evaluando sus alrededores. La carretera más cercana estaba demasiado lejos, oscurecida por árboles. Esto no era protocolo, era otra cosa, algo más oscuro. Se burló Jacobs rodeando lentamente a Ray, pistola en mano. ¿Crees que eres inteligente, no es así?, se burló, caminando como si fueras el dueño del lugar. Pero sé exactamente qué tipo de persona eres. La mirada de Ray no vaciló. Solo soy un hombre oficial, solo caminando en un pueblo al que llamo hogar. Jacob se burló apuntando el arma al pecho de Ray, lo suficiente para dejar en claro a los hombres: como tú no perteneces aquí, tienes el descaro de pensar que puedes entrar a esta ciudad bailando vals sin consecuencias. La mente de Ray corrió el recuerdo de su entrenamiento, pateando su cuerpo tenso, listo. A pesar de su autocontrol, aprendió a analizar una situación y pudo ver la mano de Jacob temblando ligeramente en el arma. No se trataba de hacer cumplir la ley, esto era algo mucho más personal. Déjame preguntarte algo, dijo el oficial manteniendo su voz calmada, mesurada. ¿Qué es exactamente esto? ¿Una parada de tráfico o algo más? La cara de Jacob se retorció de ira. Esto es lo que pasa cuando la gente no sabe cuál es su lugar. En un movimiento rápido levantó el arma más alto, apuntando directamente al pecho de Ray. El pulso de Ray se aceleró, pero se mantuvo firme, obligándose a mantener la calma para no darle a Jacobs la reacción que quería. Entonces, en un instante, Ray escuchó un crujido en el bosque, una rama crujiendo bajo sus pies. Sus sentidos se agudizaron, reconociendo el sonido distintivo de pasos acercándose desde la densa línea de árboles. Jacobs congeló su mirada, cambiando hacia el ruido, su mano apretando el arma. ¿Qué? Jacobs murmuró que su confianza vacilaba. Ray aprovechó su oportunidad, giró hacia un lado, cambiando su peso en un giro controlado que habría sido imposible para cualquiera sin sus antecedentes. Jacob tropezó momentáneamente,
Perdió el equilibrio y vio su oportunidad, giró, balanceando su hombro hacia atrás, derribando a Jacobs de su postura y haciéndole soltar el arma cayó al suelo con un estrépito y ambos hombres se abalanzaron sobre ella. Todavía esposado, intentó patear el arma, pero Jacobs se recuperó más rápido en un instante. Jacobs levantó el arma una vez más. La furia y el miedo se mezclaron en su rostro antes de que Jacobs pudiera reaccionar. 2 disparos sonaron desde los árboles resonando en el claro. Ray se estremeció sin estar seguro de dónde venían, pero Jacobs se tambaleó. Su expresión cambió de ira a conmoción mientras se tambaleaba agarrándose el hombro donde la bala había golpeado. Su arma cayó de su agarre. Aterrizó a centímetros de Ray. El corazón de Ray latía con fuerza y escaneó los árboles en busca de quien había disparado desde las sombras. Surgió un hombre vestido de civil, su postura profesional, la pistola desenfundada y los ojos fijos en él. El recién llegado se movió con confianza en Jacobs. Ray reconoció a un compañero de la policía, pero no a un oficial local. El hombre ordenó con voz tranquila pero firme. Esta situación terminó. Jacobs se tambaleó, presionó su mano contra la herida en su hombro, su pad se había ido, miró al hombre y luego a cuando la gravedad de su acción pareció hundirse en él. El hombre se acercó, tomó su placa y la mostró brevemente. Agente federal, dijo asintiendo con la cabeza hacia ¿Está bien? No respondió de inmediato. La atención abandonó lentamente su cuerpo cuando se dio cuenta de que esto no había sido un encuentro casual. La oportuna intervención de los agentes federales lo decía todo, aunque las preguntas que planteaba ardían en su mente. Jacob escupió en el suelo agarrándose el hombro mientras miraba a con una mirada de puro odio. Pagarás por todo esto. Crees que eres intocable, pero me aseguraré de que veas justicia. Se burló. La expresión del agente federal se endureció. Ya has visto suficiente hoy, oficial, ahora vamos a curarte. Se quedó quieto, absorbiendo el caótico giro de los acontecimientos. Sintiendo el peso del día se asentó sobre él. El agente lo miró con un destello de reconocimiento en sus ojos, pero no dijo nada ofreciendo solo un breve asentimiento y con eso supo que esto estaba lejos de terminar. Esto era simplemente el comienzo de una red enredada que lo llevaría de regreso al mundo que pensó que había dejado atrás. La muñeca de Ray todavía estaba robada de las esposas clavándose en su piel, pero ignoró el dolor, los ojos fijos en Jacobs, que ahora estaba haciendo una mueca de dolor por la herida de bala en su hombro. El agente federal que acababa de salir del bosque para intervenir mantuvo su arma apuntando a Jacobs, su rostro ilegible. Jacob le lanzó a Ray una mirada que irradiaba odio, se agarró el hombro, su camisa manchada de sangre, pero su furia parecía impulsarlo manteniéndolo erguido a pesar de la herida. ¿Crees que esto se acabó? Escupió. Esta es mi ciudad, te arrepentirás de venir aquí. El agente se acercó calmado pero firme sin apartar los ojos de Jacobs. Deja la actitud oficial, tienes suerte de que detuviéramos esto antes, no empeoró más. Ray escaneó el área con la mente acelerada, mientras consideraba sus opciones. Sus años en el servicio secreto le habían enseñado a mantener la calma en situaciones impredecibles, y ahora mismo sus instintos gritaban que las cosas todavía estaban peligrosamente al límite, pero Jacobs no estaba dispuesto a dar marcha atrás. En un movimiento repentino y desesperado se lanzó hacia adelante, alcanzando el arma en el suelo entre él y reaccionó instintivamente pateándola fuera del alcance. El arma se deslizó varios pies lejos levantando polvo. Mientras volaba, Jacob gruñó, su rostro se contorsionó de rabia y fue tras ella otra vez haciendo caso omiso de las órdenes del agente federal. Deténgase. El agente ladró, pero Jacobs lo ignoró, su obsesión por afirmar el control cegándolo a todo lo demás. Se aprovechó de la distracción de Jacob y maniobró sus manos tratando de aflojar las esposas. Su cuerpo estaba tenso, músculos enroscados listos para cualquier cosa. Jacobs era peligroso no por sus habilidades, sino porque era desesperado, impredecible. Había tratado con hombres como este antes, estaban dispuestos a arriesgarlo todo por el poder, y eso los hacía imprudentes. Jacobs finalmente alcanzó el arma, sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura y la giró hacia Ray. Y el agente, una sonrisa torcida se extendió por su rostro. La expresión del agente se volvió fría mientras apuntaba su propia arma a Jacobs. No hagas un movimiento, oficial, advirtió, pero Jacobs ignoró la orden, cambiando su puntería entre y el agente, los ojos salvajes con furia. Podía sentir que era un enfrentamiento, un movimiento en falso, y las balas comenzarían a volar. De repente, escuchó el leve susurro de las hojas detrás de ellos, se acercaba más gente y tuvo el presentimiento de que las cosas estaban a punto de intensificarse aún más. Miró rápidamente por encima del hombro y vio a un pequeño grupo de oficiales acercándose a través de los árboles, armas desenvainadas, cada uno luciendo cauteloso, pero listo para respaldar a Jacobs. El corazón de Ray latía con fuerza y apretó los dientes. Esto se estaba convirtiendo rápidamente en un enfrentamiento total, y él estaba justo en el medio, pero justo cuando estaba a punto de moverse, la voz del agente federal cortó la tensión.
Todos bajen sus armas. El tono del agente tenía un borde autoritario que no dejaba lugar a discusión. Esta situación está bajo jurisdicción federal ahora. Los oficiales dudaron intercambiando incertidumbre. Miradas. Jacobs, sin embargo, parecía envalentonado por su llegada. No lo escuches. Gritó su voz caballo con desesperación. Este hombre es una amenaza, es un criminal. La mandíbula de Ray se apretó sabiendo que Jacobs estaba manipulando la situación a su favor, pero no podía dejar que esto continuara. Había demasiado en juego. Con un repentino estallido de determinación, y se lanzó hacia adelante lanzándose hacia Jacobs justo cuando los oficiales apuntaban sus armas en su dirección. El tiempo ralentizó cada movimiento, un riesgo calculado. Se estrelló contra Jacobs, luchando con él por el control del arma. Jacobs luchó contra su fuerza alimentada por la adrenalina y la furia, pero se mantuvo firme usando cada onza de su entrenamiento para ganar la ventaja. Los disparos resonaron a través del claro, pero Ray mantuvo su enfoque retorciendo el brazo de Jacob hasta que el arma se le resbaló de las manos, cayó al suelo, pero los otros oficiales levantaron sus armas listos para dispararle a Ray lo suficiente. El agente federal gritó interponiéndose entre ellos y levantando su placa. Agente federal, detente. Los oficiales congelaron los ojos moviéndose entre el agente y Jacobs, inseguro de qué hacer. La tensión era espesa, el aire crepitaba con anticipación, mientras todos esperaban el siguiente movimiento. La respiración de Ray era pesada, su cuerpo estaba enroscado con energía, listo para actuar si era necesario. Jacobs, sin embargo, era implacable, su rostro se retorció de ira, empujó al agente federal a un lado agarrando el brazo de Ray con renovada intensidad. Los otros oficiales se movieron inquietos, pero vacilantes en intervenir viendo cómo se desarrollaba el caos. Sabía que tenía que terminar este enfrentamiento antes de que alguien más saliera herido. Usó el impulso de Jacob contra él, girando bruscamente y obligándolo a tropezar hacia adelante. El equilibrio de Jacobs vaciló y casi se cae. Su agarre se aflojó lo suficiente para que Ray se liberara mientras se enderezaba. Ray miró fijamente al agente federal, quien asintió levemente en reconocimiento. El apoyo silencioso del agente fue suficiente. Sabía que podía confiar en él al menos por ahora, pero los otros oficiales lo miraron, listos para saltar con sus armas todavía en alto, inseguros de dónde estaba su lealtad. Por un momento tenso, nadie se movió. El silencio despejado, salvo por la respiración trabajosa de los hombres. Luego, en voz baja y firme, el agente federal se dirigió a los oficiales. Todos están cometiendo un error al seguir a Jacobs. Retírense y déjennos manejar esto. Los oficiales se miraron entre sí, la incertidumbre parpadeando en sus ojos. Estaban divididos entre la lealtad a Jacobs y la innegable autoridad del agente federal. Sin embargo, Jacob se negó a rendirse. Todos ustedes son traidores, si no hacen algo. Escupió, su rostro contorsionado por la rabia. Estamos dejando que los criminales anden libres mientras los buenos hombres sufren. Observó cómo el oficial, las expresiones cambiaron. Algunos de ellos comenzaron a bajar sus armas mientras que otros se mantuvieron firmes. Su lealtad a Jacobs, nublando su juicio. La situación era un polvorín a segundos de explotar. Luego, sin previo aviso, Jacobs se abalanzó sobre el arma. Una vez más su rostro se retorció por la determinación. El agente federal reaccionó instantáneamente disparando un tiro que golpeó el suelo a centímetros de la mano de Jacob, lo suficiente como para ordenar su voz aguda e inflexible: más movimientos como ese, y no me dejarás otra opción. Jacobs se congeló, sus ojos abiertos, su pecho agitado por el esfuerzo y la rabia. Por primera vez vio un destello de duda en la mirada del oficial. Los otros oficiales parecieron sentirlo también. Sus posturas se relajaron cuando finalmente comenzaron a comprender la gravedad de la situación. Se mantuvo firme, sus ojos fijos en Jacobs. Esto no había terminado ni por asomo, pero había ganado algo vital: una grieta en la fachada de Jacob, un cambio en el equilibrio de poder. El agente federal dio un paso adelante dirigiéndose a los oficiales. Una vez más este hombre, dijo asintiendo hacia no es el enemigo aquí. Bajen sus armas y déjennos manejar esto antes de que empeore de mala gana. Los oficiales comenzaron a bajar sus armas. La incertidumbre aún persistía en sus ojos, pero el peso de la autoridad de la gente finalmente los empujaba a obedecer. Sintió una oleada de alivio, aunque sabía que solo estaban ganando tiempo. Este enfrentamiento podría haberse aliviado por ahora, pero la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Ray mantuvo su postura firme, los ojos rastreando cada movimiento a su alrededor. Podía sentir el sudor en su espalda por el tensión implacable. Mientras los oficiales bajaban sus armas a regañadientes, aunque su expresión aún tenía matices de vacilación y duda, la mirada de Jacobs era un fuego salvaje de ira parpadeando entre el agente federal, y los oficiales que se habían atrevido a cuestionar su autoridad. Ray apretó los puños sopesando sus opciones. Sabía que esto ya no se trataba solo de él, no podía dejar que Jacobs recuperara el control de la escena. Las apuestas habían aumentado y el nivel de amenaza se sentía palpable. Jacobs estaba herido, pero seguía siendo peligroso y cada fibra de su ser gritaba que el caos estaba lejos de terminar. El agente federal, que todavía estaba entre y los oficiales, enderezó los hombros y se dirigió a ellos con un tono firme. Esta situación se ha salido de control. Si alguien hace otro movimiento, se enfrentará a graves repercusiones. Volvió a mostrar su placa.
Su autoridad brillaba bajo la luz del sol que se filtraba a través de los árboles. Los oficiales intercambiaron miradas inciertas, cuestionando visiblemente el riesgo de apoyar a Jacobs, pero Jacobs se negó a soltarlo ignorando el dolor en su hombro. Le lanzó al agente federal una mirada venenosa. ¿Crees que puede simplemente venir Waltz aquí y decirnos qué hacer? Esta es mi jurisdicción. Su voz era áspera y teñida de arrogancia. El agente se mantuvo firme. Tus acciones han cruzado una línea. Oficial Jacobs, estás poniendo en peligro vidas inocentes. No lo hagas peor para ti. Justo en ese momento, uno de los oficiales, aparentemente envalentonado por la autoridad del agente, se movió hacia Ray Side. Tal vez deberíamos escucharlo, murmuró mirando nerviosamente entre Ray y Jacobs. Sus palabras crearon una onda de incertidumbre que suavizó las posturas endurecidas de algunos de los otros oficiales. Los ojos de Jacob brillaron con furia y sin previo aviso sacó una pequeña pistola de su pistolera del tobillo. El movimiento fue repentino y por una fracción de segundo el corazón de Ray se detuvo, pero sus instintos entraron en acción y esquivó rodando hacia un lado cuando sonó un disparo que astilló el suelo, donde estaba de pie. Los otros oficiales gritaron buscando cobertura, el agente federal se lanzó hacia adelante levantando su arma, pero Jacobs ya estaba en movimiento disparando tiros hacia Ray y el agente con un abandono imprudente. Los disparos resonaron entre los árboles convirtiendo el claro en un campo de batalla. Y se cubrió detrás de un árbol grueso mirando a su alrededor para evaluar la situación. Jacobs estaba luchando como un hombre poseído, su hombro herido apenas parecía obstaculizar su puntería mientras disparaba en su dirección, cada disparo crepitaba en el aire tenso, la mente de Ray corría mientras buscaba una apertura, una manera de terminar esto sin intensificarlo más. El agente federal se agachó junto a otro árbol manteniendo contacto visual con Ray. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Jacobs había cruzado una línea y necesitaban neutralizarlo antes de que alguien saliera herido. No podían dejar que ganara la ventaja justo cuando Ray cambió su posición. Un disparo pasó silbando junto a él rozando su brazo. El dolor era agudo, pero apretó los dientes negándose a darle a Jacobs la satisfacción de escucharlo gritar. Se estabilizó, respirando a través del dolor, y centró su mirada en Jacobs, quien ahora apuntaba a uno de los otros oficiales desafiando a cualquiera a oponérsele. Uno de los oficiales más jóvenes, visiblemente conmocionado, gritó: Jacobs, detén esto, nos estás poniendo a todos en peligro. Pero Jacobs estaba más allá de la razón. Su rostro se convirtió en una máscara de ira y orgullo. Con una señal rápida, Ray comunicó su plan al agente federal. Tendrían que coordinarse para moverse al unísono para derribar a Jacobs sin poner en peligro a los otros oficiales. El agente asintió levemente y juntos se prepararon para moverse. Una ráfaga de velocidad de movimiento aumentó desde detrás del árbol, atrayendo la atención de Jacobs mientras el agente se acercaba desde el lado opuesto. La mirada de Jacobs se dirigió entre ellos y se dio cuenta demasiado tarde de que estaba acorralado. Levantó su arma. Sus manos temblaban con una mezcla de furia y desesperación, y disparó salvajemente en su dirección. Ray se agachó sintiendo la ráfaga de otra bala pasando por su hombro, pero el agente fue más rápido y disparó un tiro preciso que golpeó la mano de Jacobs, lo que lo obligó a dejar caer su arma con un grito de dolor. El arma cayó al suelo y Jacobs se tambaleó agarrándose la mano herida. Mientras su rostro se retorcía de incredulidad, el claro quedó en silencio salvo por la respiración agitada de todos los involucrados. Los oficiales, todavía visiblemente conmocionados, miraron a Jacobs con una mezcla de conmoción y horror. Al darse cuenta de la profundidad de sus acciones, algunos de ellos intercambiaron miradas. La lealtad que una vez tuvieron por Jacobs visiblemente erosionándose a raíz de su comportamiento imprudente. Y se acercó con cautela, todos sus músculos tensos listos para cualquier movimiento repentino. No estaba dispuesto a subestimar la desesperación de Jacobs, incluso en su estado herido. El agente federal llegó primero a Jacobs, su expresión sombría, mientras recuperaba un par de esposas. Estás acabado, Jacobs, dijo con frialdad. Asalto, intento de asesinato de un agente federal, poniendo en peligro a civiles. Tendrás suerte, si alguna vez vuelves a ver la luz del día. Jacobs lo fulminó con la mirada desafiante incluso cuando estaba inmovilizado. ¿Crees que eres el héroe aquí? Se burló. Todos ustedes son tan corruptos como yo. Solo espera, esto no ha terminado. Ray vio como Jacobs finalmente fue sometido sintiendo un pequeño medida de alivio, aunque sabía que la situación todavía era precaria. Los otros oficiales bajaron sus armas por completo algunos pasos atrás, mientras el peso de lo que había sucedido comenzaba a hundirse, pero no podía quitarse la sensación de que había más en este encuentro de lo que se había desarrollado aquí. La determinación de Jacobs de apuntarlo
Se sintió personal, casi como si supiera más de lo que había dejado ver los instintos de R&Y le dijeron que esto era solo la punta del iceberg. El agente federal le hizo un gesto a R&Y para que lo siguiera y juntos se alejaron de la escena, dándole a los otros oficiales un momento para procesar todo lo que acababa de suceder. El brazo de Ray palpitaba donde la bala lo había rozado, pero dejó el dolor a un lado. En cambio se centró en el panorama general. Mientras caminaban, el agente miró a R&Y con un toque de respeto en sus ojos. Te manejaste bien allí atrás, dijo en voz baja. Ray asintió, aunque su mente todavía estaba corriendo con preguntas que Jacobs parecía decidido a hacer este asunto personal. No se trataba solo de que yo estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado. La expresión del agente se oscureció. He estado siguiendo sus actividades por un tiempo. Hay capas en esta situación que van más allá de los prejuicios de un solo hombre. Hizo una pausa. Su mirada se mantuvo firme, pero tú y yo sabemos que las cosas no siempre son lo que parecen en la superficie. La mandíbula de Ray se apretó al sentir el peso detrás de las palabras del agente. Esto no había terminado. Jacobs era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y, si tenía razón, lo que fuera que viniera después requeriría todo su entrenamiento y experiencia. Por ahora, necesitaban reagruparse para llegar a la escena de los heridos y evaluar las consecuencias del enfrentamiento. R&Y sabía que estaba en medio de algo más grande de lo que había anticipado y que su pasado podría ser lo único que pudiera salvarlo de lo que viniera después. R&Y siguió al agente federal lejos de la escena inmediata. Los sonidos de susurros frenéticos y las respiraciones inestables de los oficiales aún permanecían en el aire detrás de ellos. Flexionó su brazo sintiendo el escozor de la herida que le quedaba por la bala de Jacob, pero era la menor de sus preocupaciones. Su mente daba vueltas con preguntas, cada una exigiendo una respuesta que no estaba seguro de obtener pronto. El agente le hizo un gesto para que mantuviera el ritmo mientras se adentraban más en las sombras proyectadas por una densa hilera de árboles que bordeaban el claro. El agente llevó a Ray a un lugar donde no pudieran escuchar, miró por encima del hombro para asegurarse de que estaban solos, habló en voz baja, pero su tono tenía una urgencia inconfundible. Ray, lo que pasó allí fue solo el comienzo. Jacobs no es el único, atado en algo oscuro y retorcido aquí. R&Y lo miró de cerca, sopesando sus palabras. ¿Crees que estaba tratando de tenderme una trampa? El agente asintió, su mirada firme. Hay más de lo que parece, Ray. Probablemente empujaron a Jacobs a crear una escena para obligarte a actuar y quedar atrapado en algo sobre lo que no tendrías control. Pero te subestimó. El corazón de Ray latía un poco más rápido, sintiendo un juego más grande en juego. Tenía la persistente sensación de que su pasado, su condición de agente del servicio secreto retirado, no era exactamente tan secreto. ¿Quién está moviendo los hilos y qué podrían ganar con este tipo de configuración? El agente se tomó un momento para mirar hacia abajo como si estuviera considerando cuánto revelar. No puedo contarte todo todavía, pero hay personas en los altos mandos, personas de las que no sospecharías que están profundamente involucradas en mantener vivas ciertas agendas. Jacobs es uno de sus peones, uno que falló esta noche. Cuentan con que este paso en falso de él se olvide, pero depende de nosotros asegurarnos de que no sea así. R&Y sintió el peso de las palabras del agente hundiéndose en él. Lo había sospechado durante un tiempo, sintiendo una corriente subterránea de algo mucho más oscuro cada vez que se encontraba con oficiales como Jacobs, cada vez que veía rostros tensos por la sospecha cuando entraba en ciertas habitaciones, pero esto era la confirmación de que no estaba siendo paranoico, era real. De repente, el crujido de una radio atravesó el aire sacudiéndolos a ambos. El agente maldijo en voz baja haciendo un gesto de silencio mientras sacaba el pequeño dispositivo de su bolsillo y lo sostenía cerca de su oído. Las unidades solicitan refuerzos inmediatos. El sospechoso está armado y es peligroso. Repito, armado y peligroso. Ray tensó los ojos escaneando el área. ¿Saben que estamos aquí? El agente negó con la cabeza deslizando la radio de nuevo en su bolsillo. Es un código, están llamando a los refuerzos, pero es para ti, Ray. Ya han hecho girar esto como si te resistieras al arresto y lastimaras a Jacobs. Es control de daños, pero de un tipo diferente al que esperarías. Estos refuerzos no vienen a arrestarte, vienen a asegurarse de que no salgas vivo de esta situación. El estómago de Ray se revolvió ante las palabras del agente, sus manos se cerraron en puños cuando se dio cuenta de lo lejos que se extendía la corrupción, lo fácil que su vida podría ser despojada basada en nada más que mentiras y prejuicios. Está bien, R&Y dijo en voz baja pero firme, ¿cómo salimos de esto? Porque no voy a sentarme y esperar a que me detengan por algo que no hice. El agente echó un vistazo rápido a su alrededor como si evaluara sus opciones. Hay un camino de servicio a unos cientos de metros de aquí si podemos hacerlo.
Allí tengo un vehículo escondido cerca, pero vamos a tener que movernos rápido. Si llegan aquí, y se dan cuenta de que nos hemos escapado, nos rastrearán, y harán lo que sea necesario para cerrar esto antes de que se sepa. El pulso de Ray se aceleró mientras escaneaba la línea de árboles, ya formulando sus próximos pasos, pero antes de que pudiera hablar escuchó el inconfundible sonido de pasos, acercándose instintivamente él, y el agente se agacharon mirando a través de las sombras para ver a 3 oficiales moviéndose en su dirección, rifles colgados sobre sus hombros, expresiones mortalmente serias. El agente hizo un gesto para que se callaran mientras se arrastraban más atrás usando la cubierta de los árboles para evitar ser detectados. La adrenalina bombeaba por las venas de Ray mientras se alejaban, sus sentidos alerta a cada sonido, cada movimiento. Su entrenamiento se activaba, cada paso calculado y preciso mientras seguía al agente hacia el camino de servicio, pero los oficiales no estaban dispuestos a rendirse. Uno de ellos gritó, su voz mezclada con irritación y sospecha: vamos R, ya sabemos que estás ahí afuera, no hagas esto más difícil para ti, solo quiero hablar. R reprimió una risa. Hablar, sabía exactamente cómo se vería eso, un derribo brutal, sin testigos, no estaba dispuesto a ser una víctima silenciosa en el juego de otra persona. Se movieron rápido, pero silenciosamente, abriéndose paso a través de la maleza hasta que llegaron al borde del claro. Los árboles se abrieron lo suficiente para revelar un camino de servicio de grava, apenas iluminado por el débil resplandor de las farolas distantes. Allí, susurró el agente señalando una camioneta de color oscuro estacionada a un lado, parcialmente oscurecida por la hierba alta. El alivio de Ray duró poco, sin embargo, ya que el inconfundible crujido de pasos sonó justo detrás de ellos. Los oficiales se acercaron rápidamente sin pensarlo dos veces. Ray corrió hacia la camioneta, el agente justo detrás de él. Llegaron al vehículo en un sprint y el agente abrió la puerta haciendo un gesto para que Ray entrara. Mientras se deslizaba en el asiento del pasajero, Ray vio a uno de los oficiales emergiendo de los árboles. Su rifle apunta directamente hacia ellos. Gritó algo en su radio pidiendo refuerzos, pero ya estaba alcanzando la puerta, cerrándola de golpe. Justo cuando el agente pisó el acelerador, el todoterreno rugió y cobró vida derrapando sobre la grava antes de encontrar su agarre, y las balas volaron tras ellos golpeando la parte trasera del vehículo con ruidos metálicos, pero el agente no redujo la velocidad. Su enfoque se mantuvo firme mientras conducía por la carretera estrecha a una velocidad vertiginosa. «Agárrate», gritó el agente desviándose para evitar a Branch caído mientras sonaban más disparos detrás de ellos. Ray agarró la manija de la puerta preparándose mientras el vehículo se tambaleaba y rebotaba sobre el terreno accidentado. Apenas estaban fuera de la vista cuando Ray miró hacia atrás y vislumbró a los oficiales reagruparse gritando en sus radios mientras las luces traseras del todoterreno se desvanecían en la oscuridad. Pero sabía que esto estaba lejos de terminar, solo se habían ganado unos pocos minutos preciosos. El agente condujo en silencio por un momento. Su mandíbula se tensó en una determinación sombría. Finalmente, miró a Ray. Un indicio de tensión rompió su actitud de acero. «Esto no va a terminar aquí», dijo con una voz apenas por encima de un susurro. «Seguirán viniendo tras de ti y seguirán cubriendo todo lo que no encaje. Su narrativa, necesitamos ser inteligentes o nos tienen acorralados». Antes de que lo veamos venir, la mirada de Ray se endureció. No estaba dispuesto a ser un peón en su juego, y sabía que no podía dar marcha atrás. Ahora su mente corría con las posibilidades, las amenazas de su pasado empezando a entrelazarse con el presente, revelando una imagen mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. Pero mientras el camino se extendía frente a ellos, girando y girando hacia lo desconocido, sabía una cosa. Con certeza estaba listo para la pelea de su vida, y esta vez no se rendiría sin una batalla. Mientras el todoterreno aceleraba por la carretera desierta, Ray respiró profundamente. Su mente luchaba por ponerse al día con el caos que se desarrollaba a su alrededor. Hace apenas unas horas había estado viviendo una vida tranquila de retirado, pero ahora estaba escapando a alta velocidad de los oficiales que lo habían etiquetado como el enemigo. El peso de lo que estaba sucediendo se asentaba sobre él a cada milla, recordándole el profundo peligro tácito que lo seguía. Ray miró a la gente que mantenía sus ojos fijos en la carretera. Estos policías eran más que imprudentes o asustadizos, eran demasiado rápidos para escalar, demasiado ansiosos por etiquetarme como peligroso, sin siquiera mirar quién soy. El agente le dio una mirada de reconocimiento apretando la mandíbula. El racismo ha sido su arma de elección durante mucho tiempo. Sabían lo que estaban haciendo, te vieron, y decidieron que tenían control sobre ti, hasta que no lo hicieron. Dejó que las palabras se hundieran en una ira silenciosa creciendo en su pecho. «Y no se detendrán hasta que me tengan donde quieren, muerto o silenciado». De repente, los faros inundaron la carretera detrás de ellos, y el corazón de Ray dio un salto cuando vio dos autos patrulla que venían rápido en el espejo retrovisor. Su mente corrió calculando sus limitadas opciones. Mientras el agente apretaba el volante, el vehículo ganaba velocidad mientras se desplazaban por una curva cerrada. «Nos están ganando terreno», dijo manteniendo su voz firme a pesar de la adrenalina.
Bombeando por sus venas, el agente asintió su expresión tranquila pero intensa. Entonces les damos algo en qué pensar. R.Y. apenas tuvo una oportunidad para procesar las palabras antes de que el agente diera un tirón al volante, enviando el todoterreno por un sendero estrecho y lleno de baches que se desviaba de la carretera principal. Los árboles a su alrededor se hicieron más densos, proyectando sombras sobre el camino mientras el todoterreno rebotaba sobre rocas y raíces, enviando nubes de polvo y escombros. Los coches patrulla lo siguieron de cerca, sus sirenas cortando el aire nocturno. Ray podía ver las ofertas dentro de sus caras duras y determinadas, mientras perseguían, totalmente comprometidos con la persecución. Cuando rodearon una banda, los agentes de repente se desviaron hacia un lado, deteniéndose en un pequeño claro lo suficientemente grande para estacionar el todoterreno. Apagó las luces, indicando a Ray que permaneciera en silencio mientras los coches patrulla pasaban. Rugiendo junto a sus conductores ajenos al desvío en la oscuridad, esperaron en silencio mientras las sirenas se desvanecían, escuchando cualquier señal de persecución. Ray se calmó, sus sentidos agudizó mientras escaneaba los bosques circundantes. El agente se volvió hacia él, su voz baja pero urgente: tenemos unos minutos antes de que se den cuenta de que nos perdieron. Tendremos que movernos rápido a pie. Buscarán en esta área cuando no encuentren el todoterreno. Ray asintió, tomando una linterna del guantera y deslizándolo en su bolsillo. Sintió el peso tranquilizador de su teléfono mientras lo guardaba en su chaqueta. Su mente ya formulaba un plan. Planea contactar a alguien que pudiera ayudar. Salieron del vehículo, sus pasos amortiguados por el suelo húmedo del bosque mientras se adentraban en el bosque, pero R.Y. sabía que este no sería el final. Los oficiales no lo estaban persiguiendo, simplemente lo estaban cazando activamente, impulsados por algo mucho más oscuro que el protocolo. Un crujido llamó su atención y Ray se congeló. Sus instintos, acosados por años de entrenamiento, entrando en acción, le hizo un gesto a la gente para que se detuviera. Ambos agachados mientras escuchaban en la distancia. Voces resonaron a través de los árboles, los oficiales coordinando su búsqueda mientras se separaban, cada uno decidido a encontrarlo. El pulso de Ray se aceleró cuando se dio cuenta del peligro en el que estaban. Había visto este tipo de comportamiento antes, las reglas tácitas que permitían a ciertos oficiales tomar el asunto en sus propias manos, doblando la ley para adaptarla a sus propios prejuicios. Apretó los dientes, la ira familiar estallando, empujándolo a quedarse agudo y concentrado. El agente se acercó, su voz apenas un susurro: tendremos que seguir moviéndonos, encontrar una manera de poner más distancia entre nosotros y ellos. Hay una vieja cabaña cerca que podemos usar para cubrirnos, pero tendremos que tener cuidado, probablemente estén armados y no dudarán en disparar. Ray asintió, entendiendo la gravedad de su situación. Se movieron rápido y silenciosamente, navegando a través de la maleza hasta que vieron la cabaña y entre los árboles, sus paredes de madera desgastadas y oscuras, se deslizaron adentro, cerrando la puerta detrás de ellos. Mientras escaneaban el pequeño espacio, estaba vacío, pero R.Y. podía ver los restos de visitantes pasados esparcidos por el piso, botellas desechadas, una manta vieja, incluso algunas latas de comida vacías. El silencio fue roto por el crepitar de una radio afuera, seguido por el inconfundible sonido de pasos acercándose. Ray tensó su cuerpo en alerta máxima mientras veía a la gente presionarse contra la pared, su mano apoyada en su arma. Los pasos se hicieron más fuertes, cada uno más cerca que el anterior. R.Y. contuvo la respiración, cada músculo tenso, mientras esperaba, escuchando como uno de los oficiales se detuvo justo afuera de la cabina, su sombra visible a través de las delgadas paredes de madera. Ray intercambió una mirada con el agente, ambos comunicándose silenciosamente, sus ojos transmitiendo el mismo mensaje: quédate quieto, quédate callado. El oficial se demoró un momento murmurando algo en su radio antes de seguir sus pasos, desvaneciéndose en la distancia. R.Y. dejó escapar un suspiro silencioso de alivio, su mente ya estaba trabajando en su próximo movimiento. El agente se inclinó, en su voz apenas por encima de un susurro: vamos a tener que enfrentarlos tarde o temprano, seguirán viniendo hasta que te tengan a ti. R.Y. no dejarán que esto pase. R.Y. lo miró a los ojos, su expresión era dura: entonces nos aseguraremos de que sepan exactamente con quién están tratando. He pasado por cosas peores que esto y no voy a dejar que me derriben por sus propios prejuicios. El agente asintió con su respeto evidente mientras le daba una palmada en el hombro a R.Y. entonces asegurémonos, estamos listos, no esperarán una pelea. Se movieron silenciosamente alrededor de la cabaña, preparando sus alrededores y posicionándose estratégicamente. La mente de R.Y. se agudizó, sus años de entrenamiento regresando mientras consideraba cada ángulo, cada resultado potencial. Los minutos pasaban, la tensión aumentaba mientras esperaban. El corazón de Ray latía con fuerza en su pecho, su determinación crecía con cada segundo que pasaba. No solo estaba luchando por su vida, estaba luchando por el derecho a vivir libre, sin miedo ni juicio. De repente el sonido de pasos regresó, seguido por el clic metálico de armas cargándose. Ray tensó su cuerpo, listo, mientras los oficiales se acercaban a la cabaña, sus voces bajas y amenazantes mientras rodeaban la estructura. Intercambió una mirada final con el agente, ambos se prepararon para la
Confrontación. Este era el momento que decidiría todo y R&Y estaba listo. R&Y se mantuvo firme, sus ojos fijos en los oficiales, sintiendo el peso de cada insulto y prejuicio que le habían lanzado, pero sabía que no solo se defendía a sí mismo, estaba defendiendo a todos los que habían estado en esta posición, obligados a tragarse la indignidad frente a ignorancia y odio. La mano del oficial tembló sobre su arma, la lucha en sus ojos clara mientras sopesaba sus opciones, pero R&Y se mantuvo firme, calmado e inquebrantable, lentamente, como si sintiera la resolución inquebrantable de Ray. El rostro del oficial se retorció en una mueca de frustración. Estaba claro que no esperaba resistencia, y mucho menos de alguien que asumió que podía intimidar. R&Y dio un paso adelante con la mirada firme. Si vas a arrestarme, será mejor que tengas una razón real, porque hay personas que vendrán a buscarme, y cuando descubran lo que pasó aquí esta noche tendrás mucho que responder. El rostro del oficial retorcido de rabia. Estás a su lado, no eres nadie aquí. Pero sus palabras ahora eran más débiles, menos seguros. Los otros oficiales se movieron inquietos, mirándose entre ellos, y su líder, la duda filtrándose lentamente en sus expresiones. Luego, llámalo. R&Y dijo con firmeza, su voz se llenó con la autoridad de un hombre que se había parado frente a líderes poderosos y protegido vidas. Dile a tu capitán quién soy, dile que busque mis antecedentes, y luego vea cuánto estás dispuesto a arriesgar. El silencio llenó la noche mientras los oficiales intercambiaban miradas cautelosas. Finalmente uno de ellos dio un paso atrás, su mano moviéndose hacia su radio, murmuró algo en ella, su voz apenas audible sobre la tensa quietud. Momentos después una voz crepitó en la radio y R&Y vio cómo las expresiones en sus rostros cambiaban de confianza a conmoción, y luego finalmente miedo. El oficial que había estado burlándose momentos antes parecía como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de él. La radio se quedó en silencio y el oficial tragó saliva con fuerza, su mandíbula apretada, mientras de mala gana encontró la mirada de Ray. ¿Eres realmente Ray?, asintió con su expresión inquebrantable. Sí, y ahora lo sabes. El rostro del oficial se contorsionó, una mezcla de vergüenza y enojo mientras luchaba por procesar la situación. Había estado tan cegado por el prejuicio que ni siquiera había considerado con quién estaba tratando. Después de una pausa larga y tensa, el oficial bajó la mirada. Cometimos un error, Ray, no te rindas, esto no es solo un error, tienes que entender que las vidas de las personas no encajan en tu estrecha visión del mundo, y tus acciones tienen consecuencias. Es hora de que pienses en las vidas que afectas cuando dejas que el odio guíe tus decisiones. Los otros oficiales se movieron incómodos. El peso de las palabras de Ray se posó sobre ellos. Uno por uno comenzaron a bajar sus armas. La vergüenza llenó sus expresiones. R&Y echó una última mirada a los oficiales, dejando que sus palabras se asimilaran, y luego giró su paso firme y sin prisas mientras se alejaba, dejándolos enfrentarla realidad de lo que habían hecho. Si te gustó esta historia, comparte tus pensamientos y observaciones en la sección de comentarios a continuación, y asegúrate de darle me gusta y suscribirte para la próxima historia interesante y entretenida también en otros para fortalecer nuestra comunidad. Me gustaría saber desde dónde estás viendo y a qué hora estás viendo actualmente este video. Que tengas un buen día.